El Anunnaki de los báculos, un solo dios, 12 de marzo 2012. Figura central de la portada del Sol de Tiahuanaco. Para algunos, la representación del dios Huiracocha. Los Anunnaki podrían haber estado en el antiguo Perú. Esta es la penúltima entrega de nuestra serie dedicada a la posible presencia de los alienígenas Anunnaki en el Perú. Como recordarán, empezamos con la presencia Anunnaki en la cultura Tiahuanaco y luego seguimos con las culturas Chavín, Mochica y Chinú, estas dos últimas en la costa norte del Perú. Ahora, veremos que en este recorrido se evidencia la presencia de un mismo dios, al que hemos decidido llamar el dios de los báculos. Esta divinidad es la figura que se encuentra representada en la portada del Sol de Tiahuanaco. Para los divulgadores, es muy probable que este dios haya sido un Anunnaki que llegó a las alturas del lago Titicaca, antes del inicio de la civilización Tiahuanaco. Este Anunnaki impactó a los nativos del lugar con su tecnología alienígena y los hizo evolucionar culturalmente y científicamente. Los sorprendentes restos arqueológicos de Pumapunku, Acapana y Calasasaya son muestras de su legado. El Anunnaki de los báculos. Según la tradición, la figura de la portada del Sol representa al dios Huiracocha. Para nosotros, esto es algo que no se puede afirmar con certeza ya que no existe una descripción única de la imagen de Huiracocha. El dios Huiracocha, palabra quechua que significa el creador del mundo, aparece mencionado en varias crónicas de la conquista, que se contradicen entre sí en cuanto a su figura e historia. En la portada del Sol, la imagen del dios de los báculos presenta varias características que nos van a permitir identificarlo a través de la iconografía de las culturas mencionadas anteriormente. La antigüedad de la portada del Sol no se conoce con precisión. Algunos la ubican hacia el V siglo de nuestra era y otros sostienen que es mucho más antigua. Para los divulgadores y otros investigadores, la cultura Tiahuanaco es mucho más antigua que la de Chavín. Por algo, las crónicas españolas de la conquista sitúan el origen de la cultura inca en Tiahuanaco y nunca en Chavín. Los mitos de creación inca se refieren al lago Titicaca y al altiplano boliviano. Detalle de la portada del Sol en la que se aprecia las características del dios de los báculos. Regresemos a la figura del dios de los báculos. La más importante de las características de la figura de la portada del Sol son los báculos o varas que lleva el dios en ambas manos. Estos báculos o varas están tomados por el medio y no por los extremos como se usaría normalmente un bastón. La cabeza del dios lleva una especie de tocado que podría estar hecho de plumas o un material similar. Su cuerpo está cubierto por un atuendo ceñido por un cinturón. En sus mejillas se distinguen agujeros que algunos identifican como lágrimas. Finalmente, la imagen está rodeada de 48 figuras con alas. Para los divulgadores, el dios de los báculos podría ser el primer Anunnaki que llegó a esta parte de América miles de años antes de Cristo, cuando no existía ningún tipo de civilización en la región. Este Anunnaki habría llegado al altiplano boliviano en búsqueda de oro. El Anunnaki que buscaba oro. La representación del Anunnaki de los báculos de Tiahuanaco denota que el detalle que más impactó a los primitivos habitantes de esta cultura, fueron las varas o báculos que el personaje lleva en ambas manos. Habría que preguntarse, ¿cuál podría haber sido la utilidad de estos báculos? ¿Tendrían poderes especiales? ¿O serían una especie de detector de metales? Qué casualidad que en los mitos de creación inca, el de Manco Cápac y el de los hermanos Ayar, que se refieren a Tiahuanaco, el personaje principal siempre lleva una vara que debe clavar en la tierra para descubrir el mejor lugar donde asentarse. ¿Podría ser esta la misma vara que lleva el dios de los báculos? Y más aún, ¿esta vara estaría relacionada con la búsqueda de oro de los Anunnaki? El Anunnaki de los báculos en Chavín. Según Secharia Sitchin, la primera visita de los Anunnaki al planeta Tierra ocurrió hace 450,000 años. En ese momento, los Anunnaki se instalaron en la zona del Golfo Pérsico, donde se dedicaron a explotar el oro de la región. Detalle de la estela Raimondi, en el que se aprecia la representación del dios de los báculos en la cultura Chavín.
Pasaron los siglos y los Anunnaki llegaron a las alturas bolivianas en busca del oro que el diluvio universal había dejado al descubierto en la región andina. Los tiahuanaquenses, guiados por estos Anunnaki, llegaron siglos después a las alturas de Serchín, en la sierra central del Perú, siempre en busca de oro, metal que necesitaban para proteger la atmósfera de su planeta Nibiru. Seguramente, llevaron consigo la imagen y el culto al dios de los báculos. De acuerdo con la teoría de Secharia Sitchin, luego de una sangrienta lucha en Serchín, con otro grupo de Anunnakis venidos de América Central, la cual ha quedado registrada en los restos arqueológicos de la región, los que llegaron de Tiahuanaco vencieron y se instalaron cerca del lugar, dando origen a la cultura Chavín Tehuantar y continuaron con la explotación del precioso mineral. La representación del Anunnaki de los báculos en la cultura Chavín, toma características regionales y se mezcla con los dioses antropomorfos que adoraban los lugareños. La más clara representación del dios de los báculos en esta cultura es la llamada Estela Raimondi. Este monolito de piedra, nos presenta la imagen de un ser que lleva dos báculos en ambas manos y que tiene un tocado de serpientes en la cabeza. Es importante notar que aquí también los báculos están tomados por el medio, como en la representación de la portada del sol. La diferencia entre la representación de Tiahuanaco y la de Chavín, es que esta última tiene garras y colmillos como las deidades antropomorfas locales que están representadas en los petroglifos y la cerámica chavines. De Chavín a Nazca. Es un hecho probado por la arqueología y la historia, que los habitantes de Chavín tenían relaciones ancestrales con los habitantes de la cultura Paracas, que se desarrolló en la costa sur del Perú. Eventualmente, algunos chavines decidieron establecerse en la región de Paracas, estos periódicamente regresaban a Chavín Tehuantar a adorar a los ídolos del lugar. Esto sucedió aproximadamente entre los siglos VIII a.C. y el siglo I.D.C. Representación del dios de los báculos en un paño Paracas del período cavernas. Mientras decaía la cultura Paracas, se fortalecía la cultura Nazca 200 kilómetros más al sur. Los habitantes de ambas culturas, no solo tuvieron estrechos lazos comerciales y culturales, sino que llegaron a compartir los mismos dioses que los Paracas habían heredado de los Chavín y estos, a su vez, habían recibido de los tiahuanaquenses. Nos estamos refiriendo al conocido Anunnaki de los báculos. Los Paracas y los Nazcas también representaron a este dios, pero incorporando cambios al igual que sucedió en Chavín. Podemos ver en este manto de los inicios de la cultura Paracas, como tres de los elementos que definen gráficamente al dios de los báculos en la portada del sol, siguen presentes. Los báculos tomados por el medio en ambas manos, una especie de penacho o decoración sobre la cabeza y un cuerpo más bien rectilíneo cubierto por un atuendo que lleva al centro una especie de cinturón o emblema. En esta representación Paracas, al Anunnaki de los báculos ya no lleva garras y colmillos como en Chavín. Además, a falta de piedras en la costa, se le representó en hermosas telas cuyos colores y diseños han llegado en excelente estado de conservación hasta nuestros días. Si en Tiahuanaco y Chavín se le grabó en la piedra, en Paracas se le dibujó en la tela. Hemos dicho que mientras decaía la cultura Paracas, una cultura hermana se asentaba a algunos kilómetros más al sur de la costa. Esta es la cultura Nazca que alcanzó notables logros en hidráulica e ingeniería. Si bien en Nazca no hemos podido encontrar ninguna representación exacta del dios de los báculos, hay una serie de representaciones, como la que vemos en la siguiente foto de un paño Nazca, que se asemejan mucho a lo que hemos visto en las anteriores culturas. La diferencia principal entre la figura Nazca y las anteriores, es que en Nazca el personaje lleva, en una de las manos, una cabeza trofeo en vez de un báculo. Posible representación del dios de los báculos en paño de la cultura Nazca. Hasta aquí, hemos podido seguir el rastro de la representación del Anunnaki de los báculos. Para acabar nuestro recorrido habría que agregar que existen también representaciones de este personaje en las culturas precolombinas de la costa central. Con esta entrega cerramos nuestra serie sobre la posible presencia Anunnaki en las culturas del antiguo Perú. Los Anunnaki y los canales de Chavín por Oscar Mercado. 15 de octubre 2013. Del sitio Pueblos Divulgadores. Los canales subterráneos de Chavín pueden corroborar las teorías de Secharia Sitchin sobre los extraterrestres conocidos como los Anunnaki.
Hace unos meses, el descubrimiento de una red de canales subterráneos en la ciudadela del templo de Chavin de Guantar dio la vuelta al mundo y causó revuelo entre los entendidos. Los más de 20 canales subterráneos descubiertos en el área que ocupan los restos arqueológicos de la cultura Chavin, considerada por la historia tradicional como la más influyente civilización del Perú preincaico, o el primer gran horizonte cultural peruano, pueden enrumbar la historia del Perú antiguo hacia parajes insospechados. Para los divulgadores, el descubrimiento de los canales de Chavin es un importante indicio que apoya las teorías de Sebcharia Sitchin sobre la relación entre los extraterrestres Anunnaki y las antiguas culturas del planeta, específicamente, las culturas que poblaban el Perú antiguo. Luego del descubrimiento, la posición oficial de los arqueólogos peruanos es que los canales habrían sido utilizados para aumentar el efecto de los rituales mágico-religiosos que se llevaban a cabo en el templo de Chavin, y para reforzar el poder de la élite sacerdotal que estaba a la cabeza de esta cultura. Algunos arqueólogos sostienen que existen más de 50 canales subterráneos en el complejo arqueológico de Chavin. Lo curioso es que ahora la arqueología oficial ha tomado como suyo un argumento que fue desdeñado por Excéntrico durante mucho tiempo, quizás porque originalmente había sido esbozado por investigadores que proponían una visión alternativa de la cultura Chavin. Los Anunnaki en Chavin. Según Sebcharia Sitchin, alrededor del 15,000 AC, los Anunnaki cruzaron el Perú desde los Andes hacia la costa en búsqueda de oro. Este viaje llevó a los Anunnaki desde Tiahuanaco, en el altiplano boliviano, hasta la pampa de Nazca pasando por Chavin de Guantar. En la teoría de Sitchin, los canales de Chavin no habrían servido solo para rituales mágico-religiosos, sino que fundamentalmente habrían sido utilizados para el tratamiento de metales como el estaño y el oro. Chavin habría sido una planta de procesamiento de metales creada por los Anunnaki. Si bien Tiahuanaco siempre ha sido el lugar relacionado a los Anunnaki de Sebcharia Sitchin, Chavin parece haber sido otro punto crucial en su recorrido por el territorio peruano-boliviano. En la planta de Chavin, se habría procesado no solo el oro que los Anunnaki pudieron haber encontrado en las ricas montañas de la región que albergaban además otros minerales como plata y cobre, sino que también se habría procesado el oro que llegaba desde otras zonas del Perú en las que se encontraban los Anunnaki. Si tomamos en cuenta la teoría que propone a Chavin como un centro ceremonial en el que se depositaban ofrendas venidas de la costa, la sierra y la selva, el oro del templo de Chavin debió ser un tesoro de considerable cuantía y variedad que bien podría haber sido tomado por los Anunnaki. Evidencias de este tesoro son las piezas de oro encontradas en Chavin de Guantar. Específicamente, el collar de Kunturwasi y el llamado tesoro de Chongoyape, con su pieza maestra el pectoral de Kupisnike. Los canales de Chavin habrían sido construidos por los Anunnaki y serían evidencia de que en Chavin funcionó una planta de refinamiento de metales similar a la que los Anunnaki construyeron antes en Tiahuanaco. 3 piezas de orfebrería atribuidas a la cultura Chavin en las que se puede apreciar las refinadas técnicas de esta cultura para trabajar el metal. La planta de procesamiento Anunnaki de Tiahuanaco. Las teorías de Sebcharia Sitchin sobre la posibilidad de que Tiahuanaco haya sido una planta Anunnaki de procesamiento de metales se basan en las observaciones del arqueólogo austríaco Arthur Poznański, 1873-1946, quien dio cuenta hace más de 50 años de la existencia de una red de canales subterráneos que cruzaban la ciudad de Tiahuanaco. Aunque Arthur Poznański es considerado por la comunidad arqueológica como un aventurero excéntrico sin método científico, sus afirmaciones vienen siendo confirmadas con el paso de los años. Según el arqueólogo Oswaldo Rivera Schunt, encargado del Museo de Sitio Lítico Monumental de Tiahuanaco y jefe del Centro de Investigaciones Arqueológicas del lago Titicaca, no existe duda alguna sobre la existencia de canales subterráneos en Tiahuanaco. Estos recorren kilómetros y están clasificados en 2 grupos. Si bien esto no es evidencia del contacto entre los Anunnaki y los habitantes de la cultura Tiahuanaco, sí es un indicio importante que apoya las teorías de Sitchin. El primer grupo de canales se encuentra a varios metros de profundidad y ha sido denominado cloacas máximas pues, según la arqueología tradicional, servían para drenar las aguas de la lluvia.
El segundo grupo de canales subterráneos fue construido en piedra y es el más numeroso ya que su recorrido total se cuenta en miles de metros. Uno de los túneles de Tiahuanaco explorados en el 2008 por la Acacor Geographical Exploring Society durante su expedición a Capana 2008. Fueron los Anunnaki quienes construyeron estos túneles. Foto cortesía de Acacor Geographical Exploring Society. Si bien la posición oficial de la comunidad arqueológica es que los canales de Tiahuanaco servían para drenar agua y generar agua potable, existen muchos canales a los que aún no se les encuentra una función determinada. No solo eso, Rivera Shunt confirma los hallazgos de Posnanki, quien afirmaba que muchas partes de la ciudad de Tiahuanaco estaban recubiertas con placas de oro. Esto refuerza las teorías de Sepcharia Sitchin, que afirman que en la planta Anunnaki de refinamiento de metales de Tiahuanaco se conocían avanzadas técnicas metalúrgicas de fundición. Tiahuanaco fue una ciudad sumamente hermosa. Hemos encontrado que gran cantidad de puertas, dinteles, etc., no solo están finamente esculpidos, como el de la Puerta del Sol, que es el más conocido, sino que también se les rodeaba con una placa de oro. Además hay una serie de perforaciones para colocar clavos del mismo material y en las excavaciones los hemos encontrado. En cambio, las placas no las hemos encontrado, porque se las llevaron no sabemos si los incas, los españoles o quienes vinieron después a excavar. Así pues, tenemos que Tiahuanaco es un monumento a la piedra, por la excelencia de trabajo que tiene este material. En segundo lugar, estamos viendo grandes bloques unidos a otros grandes bloques a través de grapas metálicas de hasta 23 kilos de peso, que han sido fundidas in situ, para que estas piedras puedan apretarse unas con otras. Entrevista de Oswaldo Rivera Shunt en Mundosopia.com. Uno de los túneles de la pirámide de Acapana en Tiahuanaco fotografiados por la Acacor Geographical Exploring Society durante su expedición a Capana 2008. Foto cortesía de Acacor Geographical Exploring Society. La teoría oficial sobre los canales de Chavin. La posición de la comunidad arqueológica sobre los canales de Chavin es radicalmente opuesta a la teoría de Sitchin y la planta Anunnaki de refinamiento de metales. Para la arqueología tradicional peruana, los canales de Chavin eran utilizados para producir efectos especiales de sonido que reforzaban la experiencia del recorrido iniciático de aquellos que consultaban al oráculo o los que eran iniciados como nuevos sacerdotes de Chavin. El rugido que producía el agua al ser liberada de su cautiverio y recorrer los canales servía para inculcar miedo y dar un aura de misterio a los rituales realizados. Uno de los hallazgos que podría reforzar la teoría oficial sobre los canales de Chavin es que en los mismos se han encontrado ofrendas de cerámicas y animales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que similares ofrendas se han encontrado en varias líneas de Nazca y nadie ha avanzado la idea de un oráculo para explicar el significado de los gigantescos dibujos de la pampa. Es decir, las ofrendas encontradas en los canales de Chavin no tienen por qué necesariamente implicar que estos se usaron exclusivamente con fines rituales. La teoría del rugido del agua podría funcionar, como en otras culturas, si se tratase de una pequeña red de canales subterráneos cuyo objetivo era el almacenamiento del líquido en épocas de sequía para que el caudal de agua que siempre fuese suficiente para generar el misterioso estruendo que aturdía a los visitantes del templo. El arqueólogo John Briggs, señalando uno de los canales subterráneos de Chavin. Pero tratándose de una red de más de 20 canales, algunos arqueólogos hablan hasta de 70, el sentido de este trabajo hidráulico cobra otro matiz. Tratemos de dilucidar si existen otros indicios que apoyen la teoría de la planta Anunnaki de refinamiento de metales. Chavin de Guantar se encuentra en la confluencia de los ríos Mosna y Huahuesca, así como la capital de Tiahuanaco se sitúa sobre la confluencia de los ríos Tiahuanaco y Catari. Ambas culturas son consideradas los dos grandes horizontes culturales del Perú pre-inca y asombran, entre otras razones, por su avanzada ingeniería hidráulica. Por otro lado, según las teorías de Sepcharia Sitchin, ambas culturas estuvieron en contacto con los Anunnaki y ambas alojaron plantas Anunnaki de procesamiento de metales. ¿Simple coincidencia o simplemente son las huellas que dejaron los Anunnaki en su búsqueda de oro en tierras peruano-bolivianas? Dos de los canales subterráneos de Chavin en pleno proceso de restauración.
Estos podrían haber sido construidos por los Anunnaki o por sus seguidores. Foto cortesía del Global Heritage Fund. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, el río Mosna, sobre el que se asienta el complejo arquitectónico de Chavín, se caracteriza por presentar un caudal turbulento capaz de formar remolinos peligrosos y correntadas en épocas de lluvia. Su caudal es tan grande que algunos pobladores de la zona recurren a sus aguas para el funcionamiento de sus molinos. Entonces, si el río Mosna es capaz de mover molinos, no es descabellado suponer que una correcta canalización de sus aguas pudo servir para el refinamiento de metales tal y como sucede en la minería andina tradicional. Podríamos especular que este refinamiento dependía de una tecnología que la ciencia actual aún no ha llegado a descifrar o descubrir. Secharia Sitchin sostiene que los Anunnaki pasaron de Tiahuanaco a Chavín, para luego terminar su recorrido en la pampa de Nazca, que habría sido el último lugar del planeta Tierra en el que se asentaron estos seres extraterrestres antes de partir hacia su planeta de origen, Nibiru. El canal de Chavín denominado Rocas Altas durante su restauración en el 2011. Foto cortesía de Global Heritage Fund. La explanada de Nazca habría servido como el centro de operaciones en el que los Anunnaki cargaron el oro recogido y despegaron en sus naves hacia el espacio. En las próximas entregas revisaremos una interpretación alternativa de la cultura Nazca a partir de su relación con estos seres extraterrestres. Nos ocuparemos, en detalle, de los indicios que se encuentran en las enigmáticas líneas del desierto, en la iconografía de la cerámica Nazca y en los templos de esta cultura. La ruta Anunnaki del Perú. En general, los rituales mágico-religiosos en el Perú precolombino se realizaban en huacas especialmente acondicionadas para que el sacerdote tuviese una presencia sobrenatural sorprendiendo a los peregrinos al sobredimensionar el sonido de su voz a través de túneles que magnificaban el eco de sus palabras. La teoría que sostiene que los canales de Chavín solo servían para generar el rugido del agua es demasiado simplista para explicar una red de 70 canales subterráneos. Como se prueba en Pachacamac y en otras huacas de la costa como la Huaca Puyana de Lima, para esto no se necesitaban 70 canales subterráneos ni complicados prodigios arquitectónicos. Bastaba con un adecuado uso de la huaca, que era justamente construida para cumplir con el rol de magnificar la figura de la autoridad religiosa. Si bien la geografía de la sierra no facilita el uso de la tierra para este tipo de construcciones, esto no impide que la idea de la huaca costeña haya sido utilizada para construir las huacas del Ande peruano. Después de todo, la historia tradicional nos enseña que la cultura y la religión pasaron de la sierra a las tierras costeñas. Los divulgadores creemos que estamos en los albores de una serie de descubrimientos que abrirán nuevas interrogantes sobre la formación y la identidad de la cultura en el Perú. Todo parece indicar que en la zona del actual departamento de Ancash encontraremos respuestas sorprendentes que nos harán cambiar nuestra percepción de la historia de esta parte del mundo. Los canales subterráneos de Chavín son solo la punta del iceberg, queda todavía mucho por descubrir. Dos caños alargados pertenecientes a habitantes de las culturas del antiguo Perú que Brian Foerster ha fotografiado durante sus investigaciones. Fotos cortesía de Brian Foerster. Los divulgadores estamos convencidos que tecnología alienígena fue utilizada en muchas de las estructuras de las grandes culturas de la antigüedad, especialmente en las que se desarrollaron en América Latina. Estos avances tecnológicos habrían sido aplicados por los Anunnaki en la Tierra, pero no replicados por los humanos, quienes probablemente nunca entendieron las leyes científicas que permitían su funcionamiento. Por esto, cuando estos seres regresaron a su planeta, los antiguos pobladores de esta parte del mundo quedaron huérfanos de tal tecnología. Evidencia tangible de esta presencia extraterrestre en las tierras del antiguo Perú podrían ser las cabezas deformes que encontramos, curiosamente, en las culturas que conforman la hemos decidido denominar como la Ruta Anunnaki del Oro del Perú, y que también será motivo de una próxima entrega. Fuentes: Perú 21p, larepublica.p, andina.com.p, mincetur.gov.p, minem.gov.p, Global Heritage Fund, Secharia Sitchin, 2007. Book Quarto of the Art Chronicles, The Lost Realms. HarperCollins. Arthur Poznański. 1945.
Tiahuanaco, la cuna del hombre americano.